Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Soy Ernesto Rosas. Les saludo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Y siempre para mí es un placer y un honor poder compartir todo lo que vamos aprendiendo en las Escrituras, poquito a poquito. Ahora sí que de lo poquito que aprendemos lo compartimos y pues esperamos que toda esta información sea de utilidad. En este día vamos a estudiar juntos los 7 conceptos importantes que el apóstol Pablo o el Rab Shaul, como tú lo conozcas, ahora sí que los menciona en todas sus cartas, no en todas sus cartas, sino que en sus cartas que él escribió, que las que según la filología, los filólogos reconocidos, dicen que reconocen por el estilo literario que solamente Pablo pudo, ahora sí que escribió de su autoría 7 cartas. 7 cartas. Entonces, en esas 7 cartas se menciona, por supuesto, estos conceptos que son interesantes e importantes. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que no tengo la verdad absoluta ni busco que estén de acuerdo conmigo. Con toda esta información que yo les comparto en este canal, no busco que estén de acuerdo conmigo, pero sí les pido por favor que no crean nada, hasta que ustedes puedan investigar, examinar y verificar toda la información en su contexto hebreo, histórico, filológico. Al final ustedes tomarán sus propias decisiones, y son decisiones respetables, lo cual pues no es para estar hablando mal de unos, de otros. Tenemos que demostrarnos el amor que tenemos, pues al menos si somos seguidores de Yeshua, si creemos en Dios, pues tenemos que tener ese amor y respeto mutuamente. Entonces, ya que pusimos las bases, pues vamos a entrar en materia. Voy a recomendar alguna bibliografía que puede ser útil en tus investigaciones. La guía para entender el Nuevo Testamento de este historiador, filólogo reconocido, es de talla mundial, es un personaje que casi tiene 50 años de estudiar el Nuevo Testamento, y también también las Escrituras hebreas, ha escrito muchos libros, entre ellos la guía para entender el Nuevo Testamento de editorial Segal. También está Año 1 de su autoría, Antonio Piñero, donde habla de Israel y su mundo, cuando nació Jesús, así lo menciona en ese término Jesús. También es este es una de la editorial Laberinto. También está Guía para entender a Pablo de Tarso, de Antonio Piñero, de editorial Trota. También todos estos recursos, pues mira, ahora sí que se ha recopilado a lo largo de todos estos años que él ha estado estudiando, observando, haciendo crítica textual, en fin, a todo lo que se entiende como Nuevo Testamento, las Escrituras hebreas y otros evangelios que no están en el canon, pero que también existen. También el Código Real, el Nuevo Testamento versión textual hebraica, con comentarios de Daniel Hagin, editorial Amid, Sociedad Anónima, Sociedad Civil, SSB, es SA de CB de capital variable. Bien, también es un material que puede ser útil. No estoy diciendo que es una versión perfecta, el Código Real acerca del Nuevo Testamento, de Escrituras Nazarenas, pero bueno, de la Reina Valera a esto, pues prefiero el Código Real. También está la Biblia BIN, que es muy buena, sobre todo en el área del antiguo, las Escrituras hebreas. Creo que tiene muy buena referencia. Es de la editorial El Candelero de Luz, segunda edición, revisada y ampliada. Esa Biblia la tengo, es muy buena. Podemos ahora sí que estudiar ahí. No hay versiones perfectas, aclaro, no hay versiones perfectas, pero bueno, podemos leer. Vamos a empezar. Tenemos que poner las bases acerca de lo que vamos a estar estudiando juntos sobre los 7 conceptos importantes que Pablo maneja en sus cartas. Rab Shaul era israelita, tenemos que reconocer y recordar más que nada esto. Él practicó el judaísmo, él venía de la escuela de Hillel, que Hillel era uno y que ahorita voy a hablar un poquito más, era uno de la manera de interpretar las Escrituras dentro de la escuela de fariseos. Ahora sí que Pablo era muy celoso de lo que es el judaísmo rabínico, las leyes rabínicas, del tradicionalismo, de lo que es la tradición humana.
conocía el legalismo del judaísmo, él lo practicó, lo conocía perfectamente. También él nació en Tarso, conocía, es en la zona, en el área de Turquía, pues vivió, creció con los, vamos a llamar, ¿cómo se dice?, los gentiles, los conoció, vivió con ellos, y pues él conocía perfectamente cómo eran los gentiles, cómo pensaban, cuáles eran sus dioses, en fin, sus fiestas paganas y todo lo que ellos hacían. Conocía la mentalidad gentil, creció entre ellos, y pues como les dije, conocía sus dioses y sus fiestas. Ahora, hablando de la escuela de Shammai, que eran dos escuelas de manera de interpretar las escrituras, pues eran dos escuelas que estaban siempre como que no se ponían de acuerdo, y pues había ahí contrariedades, que vamos a aprender la Hanukkilla, por decirlo, hablando de Hanukkah. No, pues empezamos de izquierda a derecha, no, de derecha a izquierda, cosas por el estilo, acerca del matrimonio, del divorcio, tenían diferencias de opinión. Entonces Hillel y Shammai empezaron estas escuelas aproximadamente de los fariseos, escuela de los fariseos, entre los años 60 y los años 30 antes de la era común, antes de la era cristiana. Estos dos rabinos que estaban opuestos, pues sus maneras de pensar no coincidían. Y pues Hillel era más abierto a los gentiles, no era tan estricto como Shammai. Shammai tenía 18 decretos de 18 reglas para poder un gentil convertirse al judaísmo, ser parte de la comunidad. Entonces pues Shammai pues no estaba muy de acuerdo en que entraras así fácilmente a lo que es la escuela, a lo que pues era el judaísmo de aquel tiempo. Entonces pues Shammai era más abierto. Hillel era más abierto. Pablo venía de esa escuela donde no eran tan estrictos con los gentiles. Ahora, las sinagogas del primer siglo, todo esto estamos repasando porque lo vimos en una enseñanza anterior, cuando hablamos de las 7 leyes que maneja Pablo. Entonces, en el primer siglo, las sinagogas estaban compuestas por los judíos que venían o eran descendientes precisamente de madres judías, o sea, la descendencia la pasa la mamá. Entonces, eran de judíos, los judíos descendientes circuncidados al 8º día, por decirlo así. Luego venía otro grupo dentro de la sinagoga que son los prosélitos de justicia. ¿Por qué se les llama así? Eran prosélitos porque eran gentiles que abrazaron el judaísmo, entraron al judaísmo, pasaron las 18 pruebas, las 18 normas que tenía, o leyes que tenía Shammai, entre ellas la circuncisión. Entonces pasaron todo eso, se convirtieron en judíos, ya eran parte de la comunidad y eran considerados judíos. Pero también estaban los temerosos de Dios, como el Cornelio, el romano que mandó llamar a Pedro y dice que era un temeroso de Dios. No tiene que ver tanto de que, tenía el temor de Dios. No, así se les decía a las personas que iban a la sinagoga y que estaban en la puerta. También se les llamaba los prosélitos de la puerta, porque estaban ahí cerca de la puerta. Ahora sí que entraban a la sinagoga y luego se quedaban ahí atrás. Y ellos se les conocían como los temerosos. Eran personas simpatizantes al judaísmo. Iban al Shabbat, escuchaban todas las enseñanzas ahí que se daban en la sinagoga en el Shabbat. Daban sus sedaká, sus ofrendas, o sea, participaban en las fiestas. Sin embargo, todavía no se convertían al judaísmo. O sea, no habían pasado las 18 normas que tenía Shammai para ser judío. Y luego también un cuarto grupo, después de la resurrección de Yeshua, tenemos el cuarto grupo que son los nazarenos. ¿Quiénes son los nazarenos? Los nazarenos son aquellos que habían creído en el Mesías. Entonces todos los que creían en el Mesías, no es de que ahora vamos a hacer nuestra congregación aparte, no. Ellos iban a la sinagoga a escuchar la Torá que se leía cada Shabbat, en cada sábado se leía la Torá y ellos iban a escuchar, a aprender la reflexión, el comentario que se hacía. Hasta el día de hoy se hace lo mismo, se estudia lo que es la Torá y
lo que son los profetas, en cada Shabbat. Se les conocía, a los que habían creído en el Mesías, se les conocía como los nazarenos. Es por eso que si nosotros recordamos el capítulo 15 del libro de los Hechos, nos damos cuenta ahí precisamente que los gentiles que habían entrado, que habían creído en el Mesías, pues les pusieron 4 restricciones importantes que tenían que hacer: no comer sangre, tener cuidado con las cuestiones sexuales inmorales, ilícitas, no adorar otros dioses, o sea, la idolatría. O sea, cuatro puntos importantes que se le puso a los gentiles que empezaban a caminar, que empezaban que habían creído en el Mesías y que empezaban ellos a caminar en esa fe. Y dice ahí mismo en el capítulo 15, dice: lo demás lo van a aprender cuando vayan a la sinagoga a escuchar a Moshe, porque en todas las sinagogas se lee a Moshe. Es decir, que en esos 4 puntos básicos que un gentil tenía que hacer, porque el gentil venía arrastrando muchas malas mañas idólatras, de cuestiones sexuales también. Entonces dice: vamos a empezar con estas 4 y lo demás lo van a aprender durante el Shabbat, cuando vayan a escuchar la lectura de la Torah y de los profetas. Ahí van a aprender las demás normas, los demás mandamientos que el Padre quiere que hagamos. Entonces, todo esto era en las sinagogas. También estaba la sociedad, en cuanto hablando del Imperio Romano. En el primer siglo, Roma era el imperio que dominaba. Entonces ellos también tenían sus castas, sus clases sociales, los senadores que administraban toda lo que era lo del imperio. Eran ahora sí que la máxima alcurnia ahí, eran los que administraban el imperio. Después venían los nobilitas, que son los patricios y los plebeyos que se habían enriquecido, que tenían dinero, y pues también de alguna manera después iban a ir escalando hasta llegar a ser un senador. También estaba la plebe, que se conoce como clientes. Estaban los libertos, pero bueno, ya los libertos y los esclavos no se consideraban ciudadanos romanos. Entonces los ciudadanos romanos eran la plebe, lo que se conocían como clientes, nobilitas y los senadores. En fin, esto es importante conocerlo también, porque Pablo de alguna manera también en su lenguaje menciona acerca de esclavos y todo eso. Bien, en cuanto a la religión romana, en los tiempos de Pablo estaba lo que es el culto imperial. Yo les recomiendo que investiguen acerca del culto imperial. Era algo muy fuerte el adorar al emperador. Todo empezó con César, y pues de ahí vemos ese panteón de dioses que empezó a crecer, a tener a sus dioses. Y pues ya a finales del primer siglo pues estaba Hércules, Apolonio de Tiana, y en fin, había muchos dioses que tenían, y entre ellos a finales del primer siglo metieron a Jesús, que le decían Jesús, a Yeshua. Entonces también lo metieron en ese panteón de dioses, que bueno, esa es otra historia que ahorita no compete hablar, porque entonces me desvío del tema. También en aquellos tiempos, y que esto viene desde los sumerios, de los acadios, desde hace 5000 años atrás, viene lo que son el templo a Istar, las prostitutas sagradas, que se conoce así. También son las esclavas del templo o las esclavas sagradas, donde la gente, los hombres, venían y traían una ofrenda para su diosa, que era la diosa de la fertilidad. Como era la diosa de la fertilidad, tenían relaciones sexuales en el templo, en ciertos lugares ahí que había, y dejaban su ofrenda, y todo eso se quedaba en el templo. Entonces por eso había lo que se conocen como las esclavas sexuales o esclavas sagradas. Ahora quiero decirles que en el antiguo Medio Oriente, la cuestión sexual, sobre todo más atrás, tiempos atrás, que vamos a decir 500, 600, 1000 años antes de la era cristiana, la parte sexual de estas esclavas pues no se consideraba como algo feo, algo malo, sino que era parte de la fertilidad, era algo natural para esa cultura. En los tiempos de Pablo,
todavía eso existía, seguía operando sobre todo en el área de Corinto, ¿sí? En esa área de Grecia esto era muy fuerte. Entonces por eso necesitamos conocer todos estos contextos. ¿Por qué? Porque en las cartas de Corinto, sobre todo si te das cuenta, habla los primeros capítulos, tiene que ver algo con la cuestión sexual, y es precisamente por esto. Los grupos de Israel que había en aquel tiempo, en el primer siglo, están los saduceos, los fariseos, ¿sí? Que eran dos grupos de pensamiento. Uno creía en la resurrección de los muertos, los otros no creían en la reencarnación. En fin, ahora sí que los saduceos creían en la reencarnación, los fariseos decían que ellos creían en la resurrección de los justos. Estaban los esenios, que ellos fueron el resultado, salieron prácticamente en la época de los macabeos, porque ya después que ahora sí que rescataron el templo, lo dedicaron, y la manera de gobernar y de llevar todo en el templo y la legislación, el gobierno del pueblo de Israel, no estuvieron de acuerdo cómo lo estaban haciendo. Entonces fue cuando se separaron estos levitas y formaron lo que es el grupo esenio, que se fueron a las cuevas, se fueron a las orillas, se marginaron. Luego tenemos a los celotes. Los celotes, pues vamos a decir que era el área, podrían pensar, ¿no? Pues son creyentes, pues sí creían en Dios y todo, iban al templo, pero vamos a decir que era el terrorismo, era la parte terrorífica de Israel, son los que estaban en contra de la dominación, del dominio de Roma. Entre ellos, de los celotes, hubo un grupo que se conocían como los sicarios, asesinos a sueldo. Tenían una sica, que era un cuchillo, pues un cuchillo curvo, donde andaban entre la bola de gente, nada más llegaban, daban la estocada con el cuchillo, mataban a la persona que ahora sí que tenían que matar, y se iban entre la gente. Eso causaba un terrorismo, pero más que nada ellos estaban opuestos al dominio de Roma. Bien, pues ya que nosotros tenemos toda esta base, fíjense, me tardé casi 18 minutos hablando de esto. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros consideremos todos estos puntos para poder comprender los conceptos del Rab Shaul. Son 7 conceptos importantes en los escritos nazarenos, conocidos como Nuevo Testamento. Y el primero es Teshuvah, redención, justificación, reconciliación, santificación, purificación y la redención del cuerpo, que es cuando pues es la resurrección de los justos, es cuando el cuerpo se transforma en un cuerpo inmortal. Estos puntos que acabo de mencionar hace un momento son puntos relevantes que nosotros debemos considerar en las cartas de Pablo, ¿sí? En todas sus cartas él menciona algunos de estos puntos que debemos ver su contexto para poderlo comprender. Entonces, repito, para empezar a ver uno por uno: Teshuvah, redención, justificación, reconciliación, santificación, purificación, redención del cuerpo. Quiero decirte que en ese orden, si te das cuenta, es un proceso. Empezamos en Teshuvah, y ¿cuál va a ser la meta? Al final de todo es cuando nuestro cuerpo sea un cuerpo inmortal. Pero ese proceso va caminando, que ahorita en un momento lo voy a explicar y vamos a comprender mucho mejor, y así lo ruego al Eterno que así suceda, que podamos comprender más las cartas de Pablo. Entonces, empezamos con la primera, Teshuvah. Segunda de Corintios 3, 12 al 16. En esta parte nos está hablando Pablo que hay un velo que no te deja ver las riquezas que tiene la Torah, pero que ese velo es quitado cuando nosotros creemos en el Mesías y regresamos al Padre, y el Padre entonces nos quita ese velo, y es cuando podemos ver con claridad toda lo que es las riquezas de la Torah. Para poder recibir la Torah yo necesito humildad, porque sin humildad es imposible recibir la Torah. Recuerda esto: sin humildad es imposible recibir la Torah, como dice la carta de Jacob o Santiago capítulo 1. Entonces, con humildad me doy cuenta que estoy mal, regreso, hago un giro y me voy hacia el Padre, me dirijo a Él, me pongo en paz con Él, ¿sí? Entonces, Teshuvah es arrepentirse, y cuando yo giro y me arrepiento, entonces el velo
es quitado y puedo ver con claridad la Torá y la puedo abrazar, la puedo amar. Tú no puedes obedecer algo que no entiendes. Por eso la gente que aún no obedece la Torá es porque tiene el velo puesto. Pero cuando hagan teshuvá, como yo lo hice hace aproximadamente 5 años y medio, aproximadamente, en el julio de 2014, fue cuando hice esa teshuvá y se me quitó el velo y pude ver la Torá, que es lo que yo andaba buscando, anhelando, y no lo sabía. El segundo punto es la redención. Entonces, cuando yo ya hago ese punto de girar y dirigirme al Padre para ponerme en paz, para poderme poner en paz yo necesito ser redimido. Y los versículos que aquí vienen, que habla de esto, Romanos 3:24, Primera de Corintios 1:30, Colosenses 1:14. Entonces, Yeshua el Mashiach, en él tenemos la redención, el perdón de los pecados. Como dice Isaías 59:20, que el Padre iba a enviar un Goel, un Redentor, para que el que hiciera teshuvá, así dice ahí en esa parte, el que hiciera esa teshuvá, ese arrepentimiento de corazón y genuino, pudiera alcanzar el perdón de esos pecados, pero de los pecados de muerte, que hemos estado hablando, que hemos enseñado acerca de eso, sobre todo en las enseñanzas de Yom Kippur, y expliqué acerca de eso. Entonces, por medio del Mesías, que Él tomó nuestro lugar, es nuestro Redentor, Él es el que pagó ese precio. Entonces ahora que hicimos teshuvá, Él nos va a redimir. No puede haber redención sin teshuvá. El primer paso es el arrepentimiento, teshuvá, girar, regresar. Para eso necesito humildad. Entonces cuando yo ya hago teshuvá y busco el perdón del Eterno, ponerme en paz, y para ponerme en paz con el Eterno, yo necesito ser perdonado, y para ser perdonado necesito un Redentor, Isaías 59:20. Entonces está la redención. Después tenemos la justificación, Romanos 5:1, como dice, así que declarados justos, o así que justificados por la fe, estamos en paz con Elohim por medio de nuestro Maestro Yeshua el Mashiach. Entonces, ahora nosotros tenemos ya esa justificación por medio del Mesías, Yeshua, porque hemos creído en Él, porque Él es el Redentor que envió el Padre para justificarnos, para redimirnos, para que fuéramos perdonados. Yo creo en lo que hizo el Mesías y yo creo lo que hizo por mí. Entonces, eso me justifica. Entonces, ya que estoy justificado delante del Padre por medio del Mesías, entonces ya puedo entrar al siguiente punto, que es reconciliación. Si te das cuenta, nos va llevando, nos va conectando punto por punto. Es un proceso, como les acabo de decir. Entonces, ya hice teshuvá, el Redentor, ahora sí que fui perdonado, fui limpiado por el medio del Redentor, y el Redentor ahora me justifica ante el Padre, que yo ya no tengo adeudo, que ya está todo pagado, que fui perdonado por los pecados de muerte, que el historial que yo tenía está limpio delante ahora del Padre. Entonces ahora el Padre me ve como si nunca hubiera yo pecado. Así me ve el Padre, me ve como si nunca hubiera pecado. Ahora, esto es importante que nosotros lo veamos así. Si el Padre me ve como nunca si hubiera pecado, ¿por qué? Porque me ha perdonado, me ha limpiado. Entonces lo que yo necesito ahora es reconciliarme con el Padre. Dice Romanos 5, 9 al 11. Repito, Romanos 5, 9 al 11. Dice, pues si cuando éramos enemigos, la muerte de su Hijo nos reconcilió con Elohim, con mucha más razón, ya reconciliados nos salvará su vida. Entonces, mis amados, si te das cuenta, teshuvá, redención, justificación, ya estamos justificados ante el Padre, y ahora viene la reconciliación. Nos reconciliamos con el Padre, ahora sí que estamos en paz con el Padre, reconciliados por esa fe en Yeshua, por sus méritos que Él hizo. Ya que estoy reconciliado con el Padre, viene el siguiente punto, la santificación.
Es decir, yo antes estaba en la cárcel de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, yo estaba bajo la ley del pecado y de la muerte. Estaba yo destinado a morir. Entonces Yeshua pagó el precio como redentor por mí, y Él vino, abrió la puerta de la cárcel, y como yo creí en Él, entonces Él me sacó de esa cárcel del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Yo estaba destinado a morir. Él abrió la puerta, Él ya me justificó porque yo creí en Él. Ya no estoy bajo la ley del pecado y de la muerte. Ya salí de esa parte, de esa cárcel. Ya estoy fuera, ya soy libre. Ahora, ¿qué pasa? Ya estoy justificado. Ya mi historial está limpio. Buscan en la computadora celestial, ya no hay nada. El pecado de muerte fue perdonado, ya no hay nada. Ahora, ¿qué sigue? Me reconcilio con el Padre, estoy en paz con Él. Ahora, ¿qué sigue? Ya estoy reconciliado. ¿Qué espera el Padre de mí? Ahora está esperando que yo camine bien, que yo me porte bien, que camine en justicia. ¿Qué significa caminar en justicia? Obedecer los mandamientos. Entonces, la justificación me lleva a la reconciliación, luego me lleva a la santificación, que es el punto 5, y la santificación, como dice 1 Corintios 1, 26 al 31, y podemos recordar lo que el Mesías Yeshua dijo, que está escrito en el Evangelio de Juan 17, 15 al 17. Nosotros somos santificados por la palabra, y dice en 1 Corintios que esta parte es importante. Dice, por Él, y está hablando de Elohim, dice, están ustedes en el Mashiach Yeshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación y redención. Si te das cuenta, aquí ya tenemos dos conceptos en un versículo. Entonces, la santificación tiene que ver con la palabra del Eterno. Por eso empiezo yo a congregarme, empiezo a estudiar la Torah, empiezo a escuchar la Torah, empiezo a aprender cuáles son los mandamientos que a mí me toca obedecer, los empiezo a obedecer, y cuando yo obedezco, eso me aparta de lo malo, eso me aleja de la maldad. Ya no estoy en la maldad, entonces eso me santifica. Santificación es apartarse de lo malo. Bien, entonces la palabra, como Yeshua dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Significa que la verdad de la Torah nos va a santificar, nos va a apartar. ¿Cómo nos aparta? Cuando la obedecemos, ¿ok? Después viene el punto de la purificación. Ya estamos santificados, ya nos apartamos de lo malo. Ahora tenemos que pasar una parte de purificación, y tiene que ver con la parte ritual, una purificación también para poder entrar al templo, aunque ahorita no tenemos templo, pero en aquel tiempo había templo. Entonces necesitamos estar purificados. Hay un proceso, pero también las Escrituras nos muestran que antes de que venga el Mesías Yeshua, en su regreso para reinar desde Jerusalén sobre toda la tierra, va a purificar a su pueblo, va a purificar a Israel, lo va a purificar, lo va a pasar por un horno. Entonces dice Efesios 5, 25 al 27, Efesios 5, 25 al 27, y Números 31, 23, Daniel 12, versículo 1 y el versículo 10, Zacarías 13, 9. Ahora, estoy mencionando algunos, pero hay muchos más, ¿sí? ¿Y qué es lo que te quiero decir? Está Proverbios, Isaías, donde nos habla que el horno de la aflicción nos purifica, ¿ok? Es como cuando tú pones la plata así sucia, toda como viene, natural, pero le empiezan a poner fuego en ese traste, la plata se empieza a derretir y empieza a aumentar el calor del fuego, y empieza a soltar toda la basura, toda la impureza que tiene la plata. Entonces el platero empieza a quitar toda esa basura, toda esa impureza, la empieza a quitar. ¿Y cuándo está la plata lista, ya purificada? Hasta que tiene una calidad de espejo. Es decir, que el rostro del platero, vamos a decirlo así, del artesano, se refleja perfectamente en ese líquido, que en ese momento que está como líquido, pues será así que la plata ya está lista. Así precisamente nosotros somos purificados a través de las pruebas, a través de un tiempo de aflicción. Por eso te habla de la gran tribulación, que es un tiempo de purificación
de la congregación que le pertenece a Adonai Elohim. Dice, a fin de santificarla y habiéndola purificado con el lavamiento de agua, con la palabra. Entonces la purificación es con agua y con fuego. Las mujeres, después de su menstruación, quedan impuras, o sea, están en un estado de impureza, y ya cuando terminan todo el ciclo de limpieza, la mujer, entonces, de acuerdo a lo que dice la escritura, entraban en lo que es la tevilá, en un baño de purificación, y posteriormente de ese baño, ahora sí que se arreglaba, se vestía para su esposo y se iba a la cámara nupcial con su esposo para poder estar íntimamente con él. Entonces habla del agua, de la purificación, como dice Números 31:23, que las cosas que no se pueden purificar a través del fuego se hace a través del agua. Y recordemos que el cielo tiene dos componentes, fuego y agua, en las palabras hebreas. Entonces yo lo que he aprendido aquí, que la purificación que Pablo está manejando es con el agua, también está relacionado con Daniel 12, 1 y 10, número 31, 23, y también con lo que dice Isaías y Proverbios acerca de la purificación a través del fuego de la aflicción. El pueblo tiene que ser purificado. Y luego de la purificación viene el punto final, la redención del cuerpo, que estamos hablando de tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Entonces tenemos aquí Romanos 8, 18 al 23, Primera de Corintios 15, 12 al 58. La creación y nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo a un cuerpo incorruptible en la resurrección de los justos. Eso es la parte final, la redención del cuerpo. ¿Cómo se redime? Transformando este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, que significa un cuerpo ya transformado, un cuerpo que ya no se va a corromper, que no se va a destruir, no se va a deshacer. Por ejemplo, un cuerpo mortal muere y ese cuerpo queda en el sepulcro, se pudre y se va deshaciendo la piel, los órganos, todo. Ahora sí que los gusanos se comen todo y luego ellos se mueren, se desintegran, quedan los huesos y con el tiempo los huesos también desaparecen, se desintegran. Ahora, ese es un cuerpo mortal corruptible, pero el cuerpo que va a ser redimido cuando venga el Mashiach, la resurrección de los justos, será un cuerpo inmortal, como dice Primera de Corintios 15, 12 al 58, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que jamás va a morir. Esa es la parte final. Ahora, todo este proceso, mis amados, nos damos cuenta que Pablo lo maneja en sus cartas. Pablo conocía, porque leía la Torá, y pues después que Yeshua se le reveló, y ahora sí que por medio del Espíritu del Padre empezó a recibir la revelación de las Escrituras hebreas. ¿Ok? No existía el Nuevo Testamento o Escrituras nazarenas, eso no existía. Entonces, la revelación que recibió Pablo fue de las Escrituras hebreas. Por eso Pablo, cuando iba a las sinagogas y hablaba de las Escrituras hebreas. Él no decía en primera carta que les envía a los corintios, no. Él hablaba de las Escrituras hebreas y dice que había un lugar que se llama Berea, de acuerdo a la historia de Hechos, y dicen que estos hermanos no le creían a Pablo tan fácilmente. Así debe de ser toda la gente. Ustedes no deben de creerle a nadie. A mí no me crean. Pero ¿qué hacían los de Berea? Agarraban las Escrituras, agarraban la Torá, agarraban los Salmos, todo lo que existía en aquel tiempo, que nosotros le llamamos Tanaj, ¿ok? Las profetas y la Torá, y empezaban a leer y buscar para ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo. Y yo creo que así debemos ser todos. Y todo ese proceso que les he hablado a ustedes, es un proceso que nosotros debemos terminar, y te va a terminar con el cuerpo inmortal. Estamos en un proceso. Todo tiene un principio, todo tiene un fin. Y todo comienza con Teshuvah. Y como les dije, yo hice Teshuvah realmente como debe de ser para someterme a los mandamientos en julio 2014. Y para eso pues, tenemos que ser humildes. Santiago 1, 19 al 21 nos enseña que debemos despojarnos de toda maldad y todo prejuicio
pero sobre todo dice, debemos tener humildad para recibir la Torá. El Padre no le va a dar la Torá a cualquiera. No, el Padre detesta a los orgullosos y soberbios, aquellos que se creen que saben mucho. Yo lo único que sé es que no sé nada. Cada día estoy aprendiendo poquito a poquito, voy aprendiendo. ¿Ok? Bien, necesitamos ser humildes, mis amados. Y sin humildad es imposible recibir la Torá. Porque para poderla recibir, el Padre la tiene que entregar. El Padre se la va a entregar a gente humilde. A un soberbio no se la va a dar. ¿Por qué? Porque no lo va a valorar. Como dice las escrituras nazarenas, no le des perlas a los puercos. No. Entonces el Padre ve a un soberbio y dice, a ver, quítate de aquí. No, tú no. Ve a un humilde que quiere recibir la Torah, entonces a ti sí te la doy. Entonces se la entrega. ¿Por qué? Porque sabe que esa persona que es humilde se va a someter a un compromiso de obediencia. Se va a someter y va a poner, ahora sí que bajar su cabeza ante el rey y someterse y comprometerse a obedecer. Todo es un proceso, mis amados. Entonces, si te das cuenta, este proceso, ya para ir terminando, nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta, que es hacer teshuvá de corazón, con un corazón humilde, ser redimidos por Yeshua, el Goel enviado, el Redentor. Él nos va a justificar, nos saca de la cárcel. Acuérdense, estábamos bajo la cárcel del pecado y de la muerte, ya no vamos a morir, ya no estamos bajo esa ley, estamos ahora bajo la ley del perdón y de la gracia por medio de Yeshua. Entonces, redención, justificación, reconciliación. Somos justificados, somos reconciliados con el Padre y entramos en un proceso de santificación, de estudio y de obediencia de la Torá y también de enseñarla después a otros. Estudiar, obedecer y enseñar, y eso me va santificando cada día. Y luego viene una etapa de purificación a través de las pruebas. Todas las pruebas que tú y yo pasamos es un tiempo de purificación también de nuestras vidas, y sobre todo antes de que venga el Mashiach, ese tiempo de tribulación también nos va a purificar más para poder recibir al Rey. Y finalmente, cuando el Rey llegue y ponga sus benditos pies en estas tierras, de la tierra de Jerusalén, como dice Zacarías 14, entonces seremos transformados si estamos vivos en un cuerpo inmortal. Y si ya el Eterno nos llamó a descansar, entonces de ahí, de la tierra, va a ser transformado un cuerpo y tendremos un nuevo cuerpo inmortal. De cualquier forma, este es el proceso y 7 conceptos que Pablo maneja en sus cartas, y son 7 conceptos que tú y yo debemos considerar en nuestra vida diaria. Espero que esta sencilla explicación de los 7 conceptos haya sido de utilidad para tu vida. Compártelo con otros, suscríbete, comparte los videos de Ministerio 710, y lo único que queremos es compartir lo poquito que hemos ido aprendiendo. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben, estamos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Si el Eterno lo permite, estaremos en otra enseñanza más pronto, si así nuestro Padre Santo lo permite. Les mando un abrazo. Shalom.